El pueblo de Israel, que Dios acaba de darles las leyes. Sin nada más como un recuento, recordemos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de cómo se encontraban. Dios manda a Moisés para rescatarlos y el mensaje que de parte de Dios era para que su pueblo le sirviera y le adorara en el desierto. El pueblo sale y Dios establece leyes. Vimos los 10 mandamientos, vimos algunas leyes que Dios establece o pone para que el comportamiento del pueblo sea el idóneo, el correcto. Y Dios ha hecho una promesa, ha hecho un pacto, y lo que Dios quiere es tener una intimidad y una relación con su pueblo. Claro, hay algo que lo impide, que es el pecado, pero Dios estará haciendo desde ese momento o incluso desde antes. Dios ha hecho siempre algo para que el hombre pueda acercarse. Y el día de hoy lo que estaremos viendo, cómo Dios una vez más va a rectificar o afirmar el pacto que Él hace con el hombre, con su pueblo, para que Él pueda tener una relación pues con Dios plenamente. Y el capítulo 24 me ayuda a entender eso, y vamos a irlo viendo poco a poco para ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice, leamos los primeros dos versículos. 24, Éxodo 24, 1 y 2 dice de esta manera: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. En estos primeros dos versículos tenemos que recordar lo que Dios les había dicho. No sé si se acuerdan, en el capítulo 19, cuando Dios le está hablando a Moisés para que suba y para que hable Dios con él. Dios le da algunas indicaciones, y vamos a leer un poquito para recordarlo, ¿les parece? Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 3, por favor. Para recordar lo que Dios les había dicho y por qué ahora Dios le está diciendo a Moisés que suba. Ahora no está solo, con otras personas, pero no todos pueden entrar directamente. Y entonces tenemos que tener el contexto, y me lo dice Éxodo 19:3 de esta manera: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, aquí es lo que Dios le va a decir a Moisés: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Eso es importante. Dios ha rescatado a su pueblo con un propósito: atraerlos a Él. Por eso dice al final, y os he traído a mí. O sea, han visto lo que yo he hecho con un propósito de que el pueblo sea atraído a mí. Versículo 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le dice a Moisés que le diga a su pueblo, le dice: si ustedes escuchan mi voz, escuchar la voz de Dios, en este caso es la palabra, ¿sí? Y la guardares, o sea, la obedeces, hay una recompensa que Dios le dice: ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y incluso dice ahí, porque mía es toda la tierra. Y esto lo sabemos. La Biblia me dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Lo primero que Dios le dice a Moisés es que este pueblo especial que será, va a ser un pueblo con un reino de sacerdotes. Ahora, no quiere decir que todos iban a ser sacerdotes, pero a lo que se refiere es que todos iban a adorar a Dios. Un sacerdote es alguien que adoraba a Dios, y eso es lo que Dios quiere que el pueblo adore. Otra cosa importante, Dios quería que, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Era un intermediario entre Dios y el pueblo. Y eso es lo que nosotros el día de hoy somos también. Nosotros somos un intermediario entre la gente que no conoce a Dios y Dios, porque ellos no pueden acercarse. La otra cosa que le dice aquí en este versículo, dice, y gente santa. Y esto me habla de gente apartada para Dios, consagrada, apartado para algo santo. Lo que Dios quería es que este pueblo, su pueblo, le adorara, y que fuera un pueblo apartado, santo, completamente para Dios. Por eso Dios los quería atraer a Él, para que el pueblo pudiera adorarle. Versículo 7, sigamos leyendo. Y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿sí? Todo esto ya lo vimos, pero simplemente lo quiero retomar porque el pueblo está recibiendo lo que Dios le está diciendo y dice, lo que Dios diga lo vamos a hacer. Ellos están poniéndose de acuerdo en obedecer a Dios y están haciendo un acuerdo con Dios de que quieren obedecer y quieren ser ese reino santo y de sacerdotes para que puedan adorar y servir a Dios. Y entonces Dios le va a decir ahora a Moisés quién debe de subir y qué es lo que van a hacer. Ahí mismo en Éxodo 19, pero avancemos hasta el 23, por favor. Versículo 23 dice así: y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. O sea, recordemos que Dios le había dicho, Moisés iba a subir al monte, pero Dios había puesto límites. Y el pueblo no podía acercarse al monte donde Dios iba a estar, otra vez, porque el pueblo no estaba bien delante de Dios, había pecado en su vida y había un problema. Versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Y esto me llama a mí la atención, porque Dios sabe que el pueblo es pecador y Dios es santo, y no le era permitido al hombre acercarse a Dios. Es más, lo puedo ver de esta manera: era peligroso acercarse a Dios. A veces decimos tan fácilmente, yo quiero estar en la presencia de Dios y quiero estar con Dios. Bueno, y eso es bueno y hoy lo podemos hacer. Pero el estar en la presencia de Dios me habla de entender quién es Él, que Él es santo. Y entonces era un peligro que alguien se acercara, que tocara el monte simplemente, de que traspasara el límite que Dios había establecido. Porque en el momento en que traspasara uno, en ese instante iban a morir por el pecado que había en ellos, ¿sí? Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 21. Éxodo 20, 21. Esto es después de que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y dice así: y entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros.
Entonces es la montaña, el monte, está Moisés arriba, hay una nube que está cubriendo todo, hay una oscuridad ahí, hay relámpagos, hay truenos, hay de todo, y el pueblo está viendo y se está dando cuenta que Moisés está hablando literalmente con Dios. Es Dios dándole las señales, los mandamientos, todo lo que tenía que hacer. Entonces, esta parte que yo me regresé tantito, el capítulo 19 y 20, es para recordar que no le era permitido al hombre poder subir. El único que iba a subir era Moisés. Estaba prohibido. Dios había puesto límites a causa, pues, de la condición del hombre, que es que somos pecadores. Si regresamos a Éxodo capítulo 24, estoy viendo que Dios le está diciendo ahora a Moisés que va a subir él, y no va a subir solo, sino que va a subir con Aarón, con Nadab, Abiú, y le pide que suba con 70 de los ancianos de Israel. Aunque, bueno, solamente Moisés se podrá acercar. Dios como que rompe un poquito el límite y hay una oportunidad más hacia adelante. Leamos a partir del versículo 3 hasta el 8 para poder entender lo que sigue. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y lo que podemos resaltar aquí en este punto es que Dios está ratificando este pacto. La palabra pacto significa unir o formar un lazo de unión. Lo que Dios está haciendo es haciendo un pacto con ellos como en un acuerdo, ¿sí? Regresemos verso a verso al versículo 3 y dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, aquí el pueblo está de acuerdo en lo que Dios ha dicho, y ellos dicen: lo aceptamos, vamos a obedecer, ¿sí? Y ahora Moisés parece que dice: bueno, vamos a dejarlo por escrito. Dice versículo 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Pone un altar. El altar representa a Dios, y alrededor de este altar pone las 12 tribus, y las 12 tribus, o bueno, cada uno de las columnas representan cada tribu y representa al pueblo. Entonces pareciera que están firmando un pacto de una manera simbólica en el altar y las 12 columnas. Versículo 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. En este momento hay un sacrificio. En un holocausto se ofrecía el sacrificio y se quemaba todo en el altar. Recuerden, agarraban un animal, lo degollaban,
derramaba su sangre, después lo partían y lo preparaban para poder ofrecerlo. Ese era un sacrificio que se le entregaba a Dios. Y este sacrificio lo que me muestra era que no podías nomás matar una parte del animal o tomar una parte del animal y dárselo, sino que era una entrega completa, era un sacrificio completo. Y esto me habla de una entrega total que tenían que hacer para Dios. Ahora, en este sacrificio es un poquito diferente, porque normalmente un sacrificio se ponía todo ahí, se encendía y se quemaba por completo. Este no, este sacrificio de paz era diferente, porque lo que era la sangre y la grosura, la grasa, se le ofrecía a Dios. Pero el resto se asaba y se compartía con aquellos que estaban haciendo el pacto. Y era una manera de mostrar que había paz en ellos, o que había un compañerismo, y lo podían hacer de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Manda a jóvenes a hacer este tipo de sacrificios. Tanto un sacrificio de una entrega total para Dios, como también sacrificio de paz, que para poder mostrar lo que Dios está haciendo. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Recordemos que se degollaban, había un derramamiento de sangre, y me dice que la mitad de la sangre la vertió sobre el altar a Jehová, ¿sí? Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Algunos piensan que Moisés roció la sangre sobre las columnas. Acabamos de leer que roció, dice en el 8, y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Entonces algunos dicen no tiró la sangre sobre todo el pueblo. Algunos consideran que lo hizo sobre las columnas que representaban cada una del pueblo, y estaban donde estaban los ancianos y representaban cada uno su tribu. Pero lo que sí podemos ver y afirmar es que lo que está haciendo la sangre es que está haciendo un pacto, y el pacto significa unir. Entonces, lo que está haciendo esta sangre es uniendo un pacto y un compromiso entre Dios y el pueblo, donde el pueblo está aceptando y diciendo que va a obedecer todo lo que Dios le ha dicho. Y entonces por eso Moisés dice, cuando vierte la sangre, dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esta sangre me habla de una alianza que une a Dios y al pueblo. Y puedo verlo de esta manera. La sangre que se ha vertido sobre el altar me habla de salvación, porque la Biblia me dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien la Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. Para que pueda haber perdón de pecados, tenía que morir el pecador. Y Dios establece algo diferente. Bueno, para que no muera ese hombre, Dios establece una manera de poder cubrir su pecado, que era a través que un animal tomara su lugar. Y tenía que ser un animal limpio, puro y sin mancha, en el cual lo degollaban, el cual moría y se entregaba por completo, para que la sangre de ese animal cubriera el pecado y el hombre pudiera estar bien delante de Dios. Entonces la sangre en el altar me habla de salvación, y la sangre rociada en el pueblo,
que estábamos hablando ahorita, me habla de purificación. Ellos, al guardar este pacto, están hablando de que serían un pueblo santo. Por eso Dios les había dicho, hace rato que leíamos en el 19, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Porque lo que Dios estaba buscando es esta santidad en su pueblo. Mira, vamos a detenernos tantito aquí y vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 9, versículo 19. Hebreos capítulo 9, versículo 19. Recuerden que todo lo que se hace en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a leer es precisamente el mismo pasaje que estamos viendo ahorita en Éxodo. Dice Hebreos 9, 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces, esta es precisamente lo mismo que estamos leyendo, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es lo que estaba yo diciendo? Tenía que haber un derramamiento de sangre para que pudiera haber un perdón de pecados. Entonces, lo que me está diciendo este pasaje simplemente es que Moisés lo hizo y que la sangre es la sangre del pacto, ¿sí? Ahora, regresemos otra vez a Éxodo 24, versículo 9. ¿Qué va a pasar ahora que el pacto se ha hecho? Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ahora suben ellos. Antes estaban a una distancia y solo Moisés podía subir, pero ahora pueden subir todos ellos. Versículo 10. Y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, aquí cuando leo esta porción, me llama la atención porque dice: y vieron al Dios de Israel. Lo importante relacionar es que Dios está hablando o se está presentando a Dios como el Dios de Israel, como el Dios de la promesa o como el Dios de pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero lo que llama la atención, no sé si a ustedes, es que dice: y vieron al Dios de Israel, cuando la Biblia me dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿qué podemos estar pensando o qué podemos creer en este punto? Bueno, Dios siempre que quería mostrarse, se mostraba en una manifestación. Y entonces a mí me dice, la pregunta puede decir: ¿y cómo es Dios? ¿Cómo lo vieron? Y dice ahí que y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado. Este quiere decir como un mosaico, ¿sí? Como un mosaico de zafiro. Y me dice que es semejante al cielo cuando está sereno, ¿sí? Entonces, esta palabra de ver me habla de contemplar algo con sus ojos. Entonces, ellos vieron literalmente que Dios se estaba manifestando ahí. Y lo que ellos describen que pudieron ver es lo que había debajo de sus pies. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Este segundo versículo también viene la palabra vieron a Dios. Esta palabra en el original significa contemplar algo en una visión.
Entonces es como que hubo una visión, ellos tuvieron una visión en ese momento, y aunque me habla que vieron ahí y comieron y bebieron, me habla de una comunión, lo importante de resaltar es esto, que ellos no fueron consumidos. ¿Por qué? Porque había habido, antes que ellos pudieran entrar a donde estaba Dios, un sacrificio, una ofrenda de paz, un derramamiento de sangre, y eso ayuda a entender que ya ellos no iban a morir. ¿Por qué? Porque nada más como referencia, en Éxodo 33:20, Éxodo 33:20, lo vamos a ver más adelante, dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, aquí pareciera que dicen, bueno, como que la Biblia se está contradiciendo. No se está contradiciendo, sino que está hablando de que Dios es santo, Dios es espíritu, y la Biblia me dice que a Dios nadie lo ha visto. Pero me está hablando que ellos pudieron ver, contemplar en visión o en algo, alguna manifestación completamente en Dios, ¿sí? Incluso Primera de Timoteo 6:16, si alguien lo quiere ahí anotar, se lo voy a leer yo. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, a Dios nadie lo puede ver por quién Él es, nadie puede ver y vivir. Y entonces lo que están ahorita ellos experimentando es una manifestación de Dios. Pero vuelvo otra vez, lo importante no es eso. Lo importante que yo considero es que ellos pudieron entrar más allá del límite, y la mano de Dios no se extendió sobre ellos. En otras palabras, no acabó con sus vidas, ¿sí? Y esto me muestra que Dios está teniendo misericordia de ellos. Esto me muestra que Dios está dando, o más bien enseñando, mostrando su gracia. ¿Qué fue lo que los llevó a ese lugar y no fueron consumidos? Pues la sangre, el sacrificio, el derramamiento de la sangre de estos animales cubre el pecado de ellos y permite que ellos pudieran acercarse a donde no podían. Ahora, interesante, no todos entraron, pero ellos pudieron entrar hasta ahí, ¿sí? Y una vez más, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque aquí podemos aplicarlo ahora a nuestras vidas. Hebreos 9:24 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Era normal, lo vamos a ver esto más adelante, que el sacerdote entraba una vez al año, hacía un sacrificio de un animal, entraba con la sangre del animal y la tenía que vertir, y el sacerdote tenía que estar bien para poder entrar a la presencia de Dios. Recuerden que a ellos se les ponían algunas como campanitas y se les amarraba un mecate, y ellos entraban, y mientras se escuchaba ruido es que el sacerdote estaba vivo. Pero si el sacerdote no estaba bien y había pecado en su vida, él caía inmediatamente. Nadie podía entrar a sacarlo porque ahí estaba Dios. ¿Y qué había que hacer? A jalarlo para poder sacarlo. Entonces, lo que está diciendo aquí en Hebreos es que Cristo no entró ante Dios, pero no como lo hace un sacerdote cada año con una sangre ajena. Versículo 26: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Sí me explico en cuanto a esto? ¿Qué es lo que me dice ahora? Me dice que Jesucristo, Él fue a la cruz
y no derramó la sangre de un animal, sino que su propia sangre. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque sabía que él iba a venir a morir. Por eso era necesario que Jesús muriera en la cruz de Calvario, y él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Ya por eso el día de hoy no se hacen sacrificios de animales, porque dice aquí que Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Y él derramó su propia sangre en el lugar, tomó el lugar de nosotros con un solo propósito. Derramó su sangre para que esa sangre nos quitara el pecado. Porque todos nosotros pecamos. Todos somos malos. El hombre por naturaleza es malo. Y si el hombre quisiera acercarse a Dios, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Y la única manera de poder estar con Dios, porque Dios quiere que el hombre sea atraído a Él, es que la sangre nos limpiara. Y lo que hace Jesús, que toma el lugar para poder que esa sangre nos quite de una y para siempre el pecado. Por eso cuando Jesús está en la última cena, ¿no? Dice esto, si quieren leerlo, Mateo 26:26. Jesús está con sus discípulos, está en la Santa Cena, está dándoles sus últimas palabras. Y dice Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Interesante. Ahorita que leíamos en Éxodo, Moisés dijo: este es la sangre del nuevo pacto. Jesús dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces me habla que hay dos pactos diferentes. El primer pacto fue el que los animales hicieron a través de esa sangre. Ahora hay un nuevo pacto, y ese pacto lo hace Jesús. Entonces, si tú de repente te preguntas: ¿y por qué tuvo que Jesús morir? Bueno, porque la única manera de poder que tú y yo nos podamos acercar el día de hoy a Dios es que hubiera un derramamiento de sangre para el perdón, para que nos cubriera. Y ese perdón o ese derramamiento lo hizo Jesús por nosotros. Entonces, lo que está haciendo Jesús es un nuevo pacto. Estamos a días de la Semana Santa, donde vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Bueno, tienes que entender que ese sacrificio en la cruz es de gran importancia para nosotros, porque si Él no lo hubiera hecho, hoy estaríamos perdidos completamente. Mira lo que dice Jeremías 31, del 31 al 33. Porque en el Antiguo Testamento se había mencionado también ya este pacto que Jesús hace. Jeremías 31, del 31 al 33, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Interesante, dice que va a ser un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Dice 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió? Este pueblo, cuando Moisés le dice lo que Dios ha dicho, ellos dicen: vamos a obedecer. Lo que Dios nos pida, lo vamos a hacer. Y hacen un compromiso, hay un derramamiento de sangre, hay un pacto que hacen. Pero vamos a verlo más adelante, que apenas sube Moisés
a la presencia de Dios. Y estando allá, el pueblo va a entrar en una idolatría y hacer desobediencia y todo lo malo delante de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el pacto que ellos habían hecho se rompe y queda anulado. Por eso es necesario hacer un nuevo pacto. Y es por eso que ahorita que estamos leyendo en Jeremías, por eso dice en el 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Habla de un pacto nuevo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios está diciendo que va a hacer ese nuevo pacto, y ese pacto es a través de Jesús. ¿Sí? El problema es que Juan 1, 11 y 12 me dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es una bendición para nosotros. Porque alguien pudiera decir, a ver, espérame, yo estoy leyendo que Dios quiere hacer un pacto con su pueblo, con Israel. ¿Por qué ahora nosotros que somos acá de México y de todo el mundo los demás, por qué dicen que Dios los perdona de sus pecados? Bueno, Juan me lo está enseñando, que Jesús vino a hacer un pacto con los suyos, pero los suyos no le recibieron, su pueblo no le recibió, su pueblo le rechazó, su pueblo le gritaban, crucifícale. Y me dice aquí, más, y se abre para todos. No es que seamos platos de segunda mesa, porque te vas a dar cuenta que desde Génesis Dios tiene un plan para todas las naciones. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No somos un plato de segunda mesa, no somos el plan B de Dios, sino que Dios sabe lo que iba a suceder. Y entonces dice, más a todos los que creen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, bueno, a ellos les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús se convierte en ese mediador para con nosotros. Regresemos a Hebreos tantito. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Yo sé que andamos de allá para acá, pero bueno, es para poder entender un poquito más el concepto. Dice así, Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. O sea, ahora Jesús es el mediador de este nuevo pacto, que a través de su muerte Él puede perdonar y limpiar todas nuestras transgresiones, para que podamos recibir las promesas que Dios había hecho para cada uno que es su pueblo y que son sus hijos. Entonces Jesús abre ese camino. Ahora ese camino, a través de su sangre, nos da entrada delante de Dios. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí me enseña algo. La sangre que Jesús derramó es esa sangre la que hoy me perdona y me quita mi pecado. Hay una gran diferencia. La sangre de los animales solamente cubría. La sangre de Jesús quita el pecado para siempre. Esa es la gran diferencia. Entonces dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué la paz?
Porque en el momento en que el hombre peca, el hombre se convierte en enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Reconciliar, hace la paz. No fue como una ofrenda de paz, hay una paz. Y entonces, en vez de ser llamados enemigos de Dios, ahora podemos llamar hijos de Dios. Entonces, esto es importante que podamos entender lo que es el nuevo pacto, que viene a suplir el antiguo pacto que el pueblo invalidó por su pecado. Y que a través de la sangre de Cristo, bueno, ahora yo puedo acceder y puedo entrar confiadamente. Si tú hoy puedes entrar delante de Dios, es gracias a la sangre de Jesús. No había otra manera. Aquí no hay con que es que me porté bien, es que yo vengo de tal familia, es que yo hago esto, es que yo me lo merezco. No, el hombre por naturaleza está separado de Dios, alejado de Dios. Pasaría lo mismo si nosotros quisiéramos acercarnos a Dios, no pudiéramos por el pecado, y si pasáramos esa línea tendríamos que morir inmediatamente. Pero hoy, al creer en Jesús y de una manera simbólica que recibir su sangre, en ese momento yo puedo estar delante de Dios. Mira lo que sucede. Regresemos a Éxodo 24, versículo 12. Porque después de ese sacrificio, Moisés es llamado a entrar con Dios. Éxodo 24, 12 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces de repente Dios le está diciendo a Moisés: ahora sí, sube a mi monte y ahí quédate, y te voy a dar tablas de piedra de la ley, de los mandamientos. Interesante que dice que Dios mismo los ha escrito para enseñarlos. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur estará con vosotros, y el que tuviere asuntos acuda a ellos. Moisés se va a subir, lleva a Josué, que es su servidor, y le dice aquí al pueblo: voy a dejar a 2 personas, a los sacerdotes, cualquier cosa que ocupen, pues lo ven con ellos. Yo ahorita voy con Dios. ¿Sí? Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Imagínense, era como una antorcha, un fuego que estaba abrazando, que quemaba todo en la cumbre del monte. A los ojos de los hijos de Israel, el pueblo lo estaba viendo. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Interesante, porque me llama la atención cómo Dios le dice a Moisés: sube, y dice: quédate ahí. Y luego le vuelve a decir: sube. Y pareciera que como que Dios le dice: sube más arriba. Y eso me ayuda a entender, o podemos aplicarlo más bien de esta manera. Probablemente tú estás teniendo una relación con Dios. A lo mejor tú estás en una intimidad con Dios, pero muy probablemente Dios te está diciendo el día de hoy que quiere tener una intimidad más fuerte contigo. Hay un privilegio grande que tiene Moisés. Yo te pregunto, a estar leyendo esto, ¿cuántos no están pensando qué privilegio tuvo Moisés de entrar a la presencia de Dios? ¿A cuántos les hubiera gustado estar ahí? A ver, levante su mano. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar la escena? Imagínate que estamos aquí, está en el Cerro de la Silla, ¿no?
y allá está Dios y nadie puede subir. Y de repente Dios te dice: sube. Y sube. Y llegas a la presencia y la nube te envuelve. Y está ahí Dios como un fuego abrasador, algo impresionante. Si te lo tratas de imaginar, yo creo que queda corto a lo que estaba pasando en ese momento. Y estamos, Moisés estando ahí cubierto por la nube de Dios, y esto me habla de su presencia. Y está la gloria reposando en ese monte, y en ese monte está Moisés. Esa nube es la presencia de Moisés, y Moisés está entrando en ese lugar, en ese momento, en un instante glorioso. Y dice ahí que Moisés estuvo y entró en la gloria de Dios primero por 6 días. Y en el 7º día Dios dice: sube más. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches. Y uno dice: híjole, qué privilegio y qué bendición. Bueno, Moisés estaba en la presencia de Dios porque Dios lo estaba llamando, pero solamente estuvo por 6 días y 40, o sea, 46 días. Y lo vemos como un privilegio. ¿Te digo algo? Dios te está llamando hoy a su presencia. Y no por 6 días, ni por 40 días, ni 46 días. Dios te está llamando a su presencia para que estés con Él para siempre. El mismo Dios que está con Moisés es el mismo Dios que a ti te está llamando a entrar a su presencia. Quizá la única diferencia es que estaba en un monte. Bueno, tú estás también en el Monterrey, ¿verdad? Aquí en Monterrey. Quizá la diferencia es que había una nube y había un fuego y había señales para mostrarse Dios. Hoy Dios no necesita eso. Hoy Dios está en tu vida. La palabra me enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay un gran privilegio. ¿Por qué? Porque Moisés entró a donde estaba Dios, y con nosotros al revés. Dios entra a nuestra vida. Y si tú te puedes asombrar por lo que Moisés pasó, yo creo que Moisés hubiera dicho: yo hubiera preferido haber estado con él todos los días, así como estás tú. Yo quisiera que Dios posara en mí todos los días, porque en aquel tiempo no estaba el Espíritu Santo sobre él, en él, estaba sobre, pero no en él. Y hoy Dios está con nosotros. Y puedo aprender algo. Dios hoy nos da su amor, su gracia y su misericordia para poder entrar a su presencia. No morimos al estar en su presencia. Tenemos ese privilegio. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado tanto a saber que Dios está conmigo, que pierdo el amor o el valor o el asombro de que yo puedo estar con Dios todos los días. Impresionante. Porque tú no solamente con que le digas: Dios, te doy gracias en esta hora, Dios está contigo. Es más, aunque no digas nada, Dios está contigo. Lo ha prometido. Y es una bendición la que tenemos el día de hoy. Y que muchos no lo valoramos, porque en el día ni oramos. A veces ni por los alimentos le damos gracias. No leemos la Biblia, no pasamos tiempo con Él y no valoramos su presencia en ningún momento, en nada. A veces venimos a la iglesia y en vez de cantar y meterme en su presencia, estoy cansado y mejor me salgo. Y mejor me distraigo, y mejor déjame paro tantito, y mejor veo el celular. Y en vez de estar en su presencia, estoy en cualquier otro lugar. Es un privilegio el poder estar con Él. Su amor en nuestra vida. Y lo más impresionante es que Él nos ha perdonado y nunca se acuerda de ni nuestros pecados ni nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo pagó en la cruz de Calvario.
¿Hace cuánto? Además, te voy a hacer una pregunta. Porque una cosa es que Dios esté contigo y otra cosa es que tú pases tiempo con Él. ¿Han sabido de repente de matrimonios donde viven juntos, duermen en la misma cama y ni se hablan? Familias donde los hijos y los papás ni se hablan. Ahí entra, ahí come, ahí vive, ahí se baña y no hay nada. Muchas veces así somos con Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Ahí vive, ahí reposa, ahí está. Pero hace mucho que no tengo una relación y una intimidad con Él. Dios lo ha hecho todo. Si te das cuenta, en todo lo que hemos hablado, todo lo hizo Dios para reconciliar al mundo con Él. El propósito de Dios era atraerlos a Él mismo. El propósito de todo esto es que Dios te creó para atraerte a Él. Y en todo momento Él lo hizo. Él hizo el pacto. Él se ofreció a morir por ti. Él vino y nació. Y Él fue golpeado. Él fue azotado. Él fue herido. Él derramó su sangre. Él murió. Él resucitó. Él lo ha hecho todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada más decirle a Dios: yo te necesito, yo creo en ti y quiero estar contigo. Te pido perdón por mis pecados. ¿Me puedes perdonar? Yo quiero ser tu amigo, quiero estar contigo para siempre. Es todo lo que tenemos que hacer. Y perdemos estar en su presencia. Y menospreciamos su presencia. El domingo Dios nos decía: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y decíamos, puede haber un momento en el que ya no tienes oportunidad. ¿Cuál es el primer momento que ya no puedes tener oportunidad? El momento en que mueras. Tú tienes toda tu vida para buscar a Dios, pero en el momento en que mueres, se termina ese tiempo, se acabó. Pero también hay otro tiempo, cuando Dios te habla y te habla y te habla y te habla, y tú sabes, y tú le conoces, y tú juegas al cristiano. Puede llegar un momento en que Dios es el que te redarguye de tu pecado y te hace volver a Él. Pero puede haber un momento donde Dios dice: no más. ¿A poco Dios puede hacer eso? Lee Romanos capítulo 1 y Dios dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios, sino que se envaneció en sus razonamientos, en su manera de pensar, hizo todo lo malo. Y luego dice: y entonces Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. En otras palabras Dios dijo: yo me quito, haz lo que quieras. Y llega un momento donde ya hay una oportunidad para ti. Si Dios te está llamando hoy de su presencia, la pregunta es para ti: ¿cuánto tiempo pasas en su presencia? ¿Qué intimidad tienes con Él? Y termino con estos versículos. Hebreos 10, 19, por favor. Hebreos 10, del 19 al 22, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo es el lugar donde está Dios. Tenemos libertad ahora sí para entrar. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, no se podía pasar, había un velo que no permitía, pero Él derramó su carne. Por eso fue golpeado, azotado, clavado, para poder abrir ese camino nuevo. Dice, versículo 21: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Es Él el que ha abierto este camino. Por eso somos cristianos, por eso seguimos a Jesús, por eso creemos en Cristo. Porque la única manera de entrar a Dios es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué?
¿Por qué Él? ¿Por qué no otro? Porque es el único que ha derramado su sangre por todos nosotros. Porque es Dios mismo entregando su vida por cada uno de nosotros. Y entonces, Hebreos 4:16, y bueno, ¿se acuerdan que le dije que el domingo, que de repente hay buenos versículos para memorizar? Este puede ser un buen versículo para memorizar. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué me dice? Que hoy, a través de Cristo y confiar en Él, yo tengo libre acceso y puedo entrar confiadamente. O sea, no voy a entrar con que, híjole, y si entro y me muero, y si entro y soy pecador, y si me entro y a Dios no le agrada, y si, no. Hebreos me dice, por cuanto Él dio su vida por nosotros, y Él pagó el precio por nosotros, ¿por todo el mundo? No. Ahorita le dijimos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solamente en ellos. La invitación es para todos. Pero hay gente que dice, yo no quiero nada de Dios. Hay gente que dice, yo no quiero saber nada. Además, ni creo en Dios. No tiene parte en Él. Hay gente que cree en Dios, pero no cree en Jesús. No pueden. Si no crees en el que envió Dios, menos vas a creer en Dios. Y entonces, cuando yo creo en Él, puedo entrar confiadamente hasta su presencia. Y eso es un privilegio y eso es una bendición. Así que hoy, iglesia, yo te tengo que decir, el pacto está hecho. Esa unión está hecha a través de Jesús. Por eso nosotros ya no tenemos que hacer nada. ¿Qué más tengo que hacer? Nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿A poco tan fácil? Tan fácil. Nada más hay una diferencia. Hay unos que creen y hay otros que creen que creen. Tú tienes que ser de los que creen, de los que le entregan su vida completamente a Dios y viven para Él, porque Él nos compra, nos ha comprado con su sangre preciosa. ¿Estamos? Hay un privilegio que tenemos el día de hoy, que es su presencia y que puedes entrar confiadamente a donde está Él. Ponte de pie, por favor.